Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga y que la paz del Señor reine en cada uno de su corazón y de sus hogares. Quisiera compartir con ustedes algo que yo he titulado Nueva Luz. Y verdaderamente esas no son mis palabras. Mientras vaya desarrollando el tema, ustedes van a poder ver por qué lo he titulado de esta manera. Quisiera que hagamos una corta oración antes de seguir adelante. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio y esta oportunidad que podemos venir delante de ti, delante de tu trono, a través de la sangre de Cristo Jesús, con toda confianza, que tienes todo atento, que tienes todo inclinado a nuestro clamor y nuestra oración. Padre Celestial, te pido, Señor mi Dios, que me des sabiduría, quítame, llena mi boca con tu palabra, que no sea yo el que esté hablando, sino que sean tus palabras, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, los tuétanos y la coyuntura y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Padre amado, te pido que rompas todo yugo, toda cadena, toda ligadura de engaño, de mentira, de falsedad que tiene atada, esclavizada y engañada a personas dentro de un sistema de creencia que es antibíblico. Por favor te pido, Señor mi Dios, trae libertad en el nombre de Jesús. Y si yo fallo, impídete algo que va a beneficiar a estas personas a las que me voy a dirigir, que tú no falles en concedérselo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Uno de mis profesores nos enseñaba que cualquier porción, cualquier interpretación de la Biblia que íbamos a hacer, debía de armonizar con el mensaje completo de la Biblia. No solamente si, por ejemplo, yo cojo una porción del libro de Lucas, por decirlo así, y yo le doy una interpretación, sea un verso a varios versos, una porción completa, esa interpretación que yo hago debe de armonizar con el mensaje completo del libro de Lucas. Y esa interpretación debe de armonizar con el Nuevo Testamento completo, ya que el libro de Lucas está en el Nuevo Testamento. Y esa interpretación se armoniza con el Nuevo Testamento completo desde Mateo al Apocalipsis. Debe armonizar con la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No puede haber un solo verso, nos decía este maestro, que contradice la interpretación que usted le está haciendo a cualquier verso o porción de la Biblia. Porque si hay un verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que contradice la interpretación que yo le estoy dando, o cualquier persona le está dando a un verso o a una porción de la Biblia, nos decía el maestro, ¿quién es el que se ha equivocado? La Biblia no es la que se ha equivocado, el que se ha equivocado son ustedes, nos decía. Regrese nuevamente a investigar, a estudiar, a escudriñar, para que puedan darle la interpretación correcta al verso o la porción que ustedes están tratando de interpretar. Y mientras preparaba esto me acordé de algo que me sucedió en el año 1987, cuando regresé al Ecuador por primera vez, después de estar viviendo 17 años aquí en los Estados Unidos. Uno de mis primos, que no era convertido en aquel entonces al Evangelio, me dice, primo, me dice, yo quiero hablar con usted. Y yo le pregunté, ¿de cosas espirituales? Y me dijo que sí. Tuvimos 3 conversaciones en las que él me hizo muchas preguntas bíblicas y yo traté, esforzándome en lo mejor que yo podía, de contestarle lo que él me preguntaba, citándole siempre la palabra de Dios. Alguien de los testigos de Jehová le había regalado una revista de las publicaciones que ellos tienen, de un artículo que hablaba en contra de la Trinidad. Y entienda claramente, todo evangélico que está bien informado sabe que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Eso lo sabemos.
aquí no estamos discutiendo esa verdad. Ni desde el Génesis hasta el Apocalipsis la palabra Trinidad no existe. La revelación de que Dios es un Dios trino, sí la hay. Yo le dije a mi primo, yo le aconsejé a él, le digo, primo, mira, cuando leas una cita bíblica en esa revista o cualquier otra publicación, si es posible, lee 5 versos antes y 5 versos después, para que puedas entender el contexto de lo que la Biblia dice. En la tercera conversación que tuvimos, él me dijo estas palabras: primo, escuché su consejo y leí nuevamente el artículo sobre la Trinidad de la revista que me regalaron los testigos de Jehová. Y continuó diciéndome, primo, esa gente se contradicen ellos mismos. Mi primo mismo descubrió eso. Yo en ningún momento le dije, no, esa gente está mintiendo, esa gente no tiene la verdad, esa gente se contradice en ellos mismos. Yo en ningún momento le dije eso. Yo solamente le aconsejé que haga lo que le acabé de decir, que lea 5 a 10 versos antes y 5 a 10 versos después, si es que es posible, ¿no? Y él, como me dijo, él se llevó del consejo y él llegó a esa conclusión. Y me dijo en esa última conversación que tuvimos, primo, usted es el único evangélico que me ha contestado todas mis preguntas de una manera satisfactoria. Y yo le contesté, gloria a Dios, porque para eso estoy estudiando. A veces que las personas leen algo en la Biblia y forman una enseñanza, una doctrina, y desafortunadamente, lo he dicho, ¿no? Estas personas están en error, muchas caen en error porque no saben cómo interpretar la Biblia correctamente, ¿no? Por ejemplo, si una persona quisiera, en ignorancia o engañar a alguien, le dice a alguien, y escuche claramente las palabras que voy a usar, si una persona dice, no, porque la Biblia, y crea una enseñanza, forma una doctrina usando estas palabras, escuche claramente lo que le voy a decir. Si una persona le dice, en la Biblia dice, no hay Dios. En la Biblia dice, no hay Dios. Y forma una doctrina, hace una enseñanza y engaña a personas porque en la Biblia dice, la Biblia no es que enseña que no hay Dios. Entienda claramente las palabras que estoy usando. Dice, en la Biblia dice que no hay Dios. Ahí está. Ahora, en el contexto, si leemos la línea antes donde dice no hay Dios, vamos a leer esto. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Eso está en el Salmo 14:1. La palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios, y esto no es la iglesia evangélica, protestante, ni pentecostal, ni cosa por el estilo. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 14, verso 15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Escuche claramente, el simple o inexperto cree todo lo que le dicen, mas el informado, el avisado y el prudente tiene mucho cuidado lo que escucha, lo que cree, lo que acepta, y de esa manera tiene mucho cuidado por dónde va. Por eso es que dice, el simple todo lo cree, mas el avisado o el informado o el prudente mira bien sus pasos. O sea, que no se deja llevar por aquí, por allá, No. Escucha, escudriña y dice, vamos a ver. Y vaya a escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús nos dice estas palabras en el capítulo 6 de
el Evangelio según San Lucas, en el verso 39. Y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Es algo lógico. El Señor Jesús habla de aquellos que creen todo lo que oyen. Porque pueda que la persona que le está tratando de decir lo que ellos creen se oye sincero. Y por eso es que dice el Señor Jesús, dice, y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas capítulo 6, versos 29. Somos llamados a escudriñar las Escrituras y no simplemente aceptar lo que nos dicen. Vuelvo y repito, por más sincero que parezcan. La eternidad está en juego. Y mire, amigo, amiga que me escucha, la eternidad es un largo tiempo. Si una persona llega a vivir aquí 100 años, 80 años, 90 años y lo disfruta, gloria a Dios. Pero en comparación con la eternidad, que no va a tener fin. Y ahí es que debemos de pensar en lo que yo debo aceptar o rechazar y no ser, como dice Proverbios 14:15, simple, inexperto, ¿no? Y aceptar todo lo que me digan. Tengo que informarme correctamente. Tengo que saber verdaderamente lo que me están enseñando, por qué me lo están enseñando, la historia, el fondo histórico de esta organización, para yo poder hacer una decisión de que si me voy a ir y reunirme y formar parte de esa organización. Tengo que tener mucho cuidado porque, vuelvo y repito, la eternidad está en juego. Debemos hacer como los de Berea, del capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando Pablo predicaba, ellos, con Biblia en mano, comprobaban lo que decía Pablo, lo que predicaba Pablo, lo que anunciaba Pablo, para ver si es que era verdad. Ahora, la Biblia que usaban estos judíos de Berea, los de Berea, esa Biblia no había sido adulterada. Entienda, al buen entendedor pocas palabras bastan, dice aquel refrán. Entonces, ellos comprobaban, vuelvo y repito, lo que Pablo predicaba, lo que Pablo anunciaba, lo que Pablo estaba compartiendo con ellos. Y escuchen esto, ninguna organización debe temer el escrutinio de los que no pertenecen a su organización. Escuche claramente lo que les estoy diciendo. Ninguna organización debe temer al escrutinio de los que no pertenecen a su organización. Ninguna organización debe prohibirle a sus miembros que no vean, que no lean información que critica su organización, especialmente si tal organización dice tener la verdad, como hacen los testigos de Jehová. ¿Ok? Desafortunadamente la organización de los testigos de Jehová quiere obediencia. Ellos no quieren que sus miembros se informen, ni tampoco quieren que sus miembros piensen, razonen y analicen lo que dicen y lo que sale de esta organización. Pues yo repito, Proverbios 14:15 dice que el simple todo lo cree, mas el avisado, el informado, ¿no? Mira bien sus pasos, tiene mucho cuidado con lo que acepta, no solamente con lo que oye, sino con lo que acepta y si va a seguir o no. Entonces, para la organización, escuchen lo que les comparto, por favor, y entiendan claramente. Para la información de los testigos de Jehová, cuestionar o dudar lo que ellos dicen es igual que cuestionar o dudar de Dios. Si usted cuestiona, si usted duda lo que dice esta organización, usted está cuestionando y usted está dudando, según ellos,
lo que está diciendo Jehová Dios. Ellos consideran cualquier información crítica de su organización como mentiras del diablo. La organización considera, de los testigos de Jehová, considera que si usted piensa o cuestiona lo que ellos dicen, eso para la organización es considerado como orgullo y rebeldía. La organización trata la obediencia ciega a lo que ellos dicen como madurez espiritual. Si usted acepta lo que ellos dicen, usted está creciendo. Usted es maduro espiritualmente hablando porque usted acepta ciegamente lo que ellos dicen. Usted no cuestiona, usted no duda, usted no se informa por otro lado, porque todo eso le prohíben. Entonces, eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo, eso es una secta que ha sido engañada y ahora está siendo usada para engañar a otros. La palabra de Dios me asegura a mí, 1 Corintios capítulo 14, verso 13, que Dios no es Dios de confusión. 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Dios no es Dios de confusión. Les hago una pregunta. ¿Hay razones suficientes para creer en este momento que estoy haciendo esta grabación? Junio del 2025. Hay razones suficientes para creer que la doctrina actual de los testigos de Jehová es verdadera. Y no solamente eso. Hay razones suficientes para creer que la doctrina de los testigos de Jehová actual, no solamente que sea verdadera, y que no será desechada y cambiada en el futuro. Pregúntese eso usted, por favor. Siéntese a pensar, a razonar y analizar lo que le estoy diciendo. No es que yo estoy atacando a los testigos de Jehová, Dios me libre. No tengo absolutamente nada en contra de nadie. Estoy defendiendo lo que la palabra de Dios me dice que haga. Estoy defendiendo mi fe. Estoy exponiendo lo que la palabra de Dios dice. Si usted lo quiere aceptar y recibirlo, gloria a Dios. Si lo quiere rechazar, usted lo rechaza. Ese es su derecho. Las cosas no son a la fuerza. Las cosas no son obligadas. Dios no quiere que usted ni nadie de los que caminamos sobre la faz de la tierra le sirva a Él a la fuerza por medio de alguna organización. La salvación es individual. Individual. El asunto es entre usted y Dios, no entre usted y una organización. Escuche. Les hago esa pregunta para que usted, vuelva y repito, se sienta a pensar, a razonar y analizar. Porque la organización de los testigos de Jehová asegura que solamente ellos interpretan la Biblia correctamente. Aunque verdaderamente es un grupo dentro de esa organización que se llama el cuerpo gobernante, los que interpretan la Biblia. Y la palabra de ellos, dentro de la organización de los testigos de Jehová de la Watchtower, es como la palabra del Papa para el católico. Tienen que aceptarla ciegamente. Tienen que obedecerla ciegamente. Porque si usted cuestiona, usted duda, usted está dudando, supuestamente, según lo que ellos dicen, de lo que Jehová Dios ha dicho. Solamente les digo para que ustedes sepan, esa organización, o sea, ese cuerpo gobernante dentro de la organización de la Watchtower, está usurpando, amigos, la posición que le corresponde solamente al Señor Jesucristo, por lo que dice, no yo, no la iglesia protestante, no la iglesia evangélica, no la iglesia pentecostal, por lo que dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, donde dice, porque hay un solo Dios. Escuche claramente, hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. El cuerpo gobernante son los que toman decisiones de lo que pueden o no pueden hacer los miembros de esa organización. Pero no solamente eso, sino que ellos son los únicos que pueden interpretar la Biblia como ya mencioné. Y absolutamente nadie puede cuestionar o dudar lo que el cuerpo gobernante dice. En otras palabras, ese cuerpo es el que manda dentro de esa organización. ¿Sabía usted, amigo y amiga que me escuchan? Compartan este video. Si usted conoce a un testigo de Jehová, envíeselo, envíele el video. ¿Sabía usted que por mucho tiempo, el cuerpo gobernante permitía las transfusiones de sangre? Hasta que un día reinterpretaron, ¿no? Y comenzaron a prohibir las transfusiones de sangre. ¿Sabía usted que por mucho tiempo en las portadas de las revistas, el Atalaya y el Despertar, usaban la cruz? En las portadas de esas publicaciones de los testigos de Jehová de la Watchtower, usaban la cruz. Hasta que un día el cuerpo gobernante reinterpretaron de que no, que eso no estaba correcto. Y comenzaron a enseñar, a decir que Jesús había muerto en una estaca, en un palo, en un madero de castigo. Y este cuerpo gobernante, como dije, eliminó el uso de la cruz, ¿ok? El cuerpo gobernante a estos cambios y muchos otros cambios que han hecho en la historia de ellos, ¿no? De la organización de los testigos de Jehová, anteriormente le llamaban ajustes o correcciones a esos cambios. Pero desde un tiempo para acá, a estos ajustes y correcciones le empezaron a llamar nueva luz. Por eso es que dije, lo he titulado esto nueva luz. No son mis palabras. Esa es la palabra que ellos usan en el momento que estoy haciendo esta grabación. La organización de los testigos de Jehová, ¿no? Le llamaban ajustes y correcciones, ahora le llaman nueva luz. Y esta es, escucha amigo, la organización de los testigos de Jehová enseña. Ellos enseñan de que el Señor Jesús vino en el año 1914 de una manera invisible para juzgar, según ellos dicen, esa es la enseñanza que ellos tienen, a juzgar todas las organizaciones, todas las iglesias, y ellos dicen que Él vino, vuelvo y repito, de una manera invisible, de una manera espiritual. Parusia le llaman a eso. Esa es la palabra que se usa para una aparición. Puede que ellos digan parusía, pero la manera que se dice esa palabra correctamente en griego es parusia. Y ellos dicen que el Señor Jesús les reveló a ellos que Él había desechado, había rechazado, inclusive a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica, y que los había escogido a ellos, a la organización de la Watchtower, para que la Watchtower sean el representante de Dios, de Jehová Dios aquí en la tierra, y que ellos iban a tener la verdad y que solamente ellos iban a interpretar correctamente la Biblia. Y empezaron, teniendo esa creencia, empezaron a profetizar en el nombre de Jehová el fin del mundo. A profetizar, digo yo, el fin del mundo. Lo profetizaron para el año 1914. Como no se cumplió, el fin del mundo, según ellos habían dicho, en 1914, cambiaron el año y profetizaron en el nombre de Jehová que en el año 1915 iba a ocurrir el fin del mundo. Como no se cumplió, cambiaron la fecha para el año 1918 y profetizaron en el nombre de Jehová
que el fin del mundo iba a ser en el año 1918. Como no se cumplió, abandonaron eso por mucho tiempo, hasta el año 1975. Nuevamente profetizaron en el nombre de Jehová que el fin del mundo iba a ocurrir en el año 1975. Y como no se cumplió, ya han pasado 50 años desde el 1975 que dejaron de profetizar que el fin del mundo que iba a ocurrir en tal año. Lo triste de todo esto, amigos, es que cada vez que profetizaron el fin del mundo en el nombre de Jehová, porque acuérdense que ellos hablan por Jehová aquí en la tierra. Ellos son la boca de Jehová aquí en la tierra. Ellos son los únicos que tienen la verdad aquí en la tierra. Nadie puede cuestionar, nadie puede dudar lo que ellos dicen, porque ellos hablan por Jehová aquí en la tierra. Así como el Papa dentro de la Iglesia Católica Romana. Lo triste, como decía, de todo esto es que cada vez que profetizaron el fin del mundo, muchos de los miembros vendieron casas, carros y pertenencias. Y cuando no se cumplió lo que habían profetizado en el nombre de Jehová, muchas de esas personas abandonaron esa organización. Y la abandonaron porque ellos habían creído lo que les habían dicho de que solamente esa organización y nadie más que esa organización tenía la verdad y hablaba por Jehová Dios aquí en la tierra. Que nadie más hablaba por Jehová Dios aquí en la tierra, solamente ellos y nadie más que ellos, que solamente ellos interpretaban e interpretan correctamente lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice. Yo, preparando esto, se me vino a la mente lo que dice de Deuteronomio, capítulo 18, versos 17 al 22. ¿Sabe que cuando Moisés ya estaba llegando al fin de su vida, ¿no?, el pueblo de Israel comienzan a preguntar que qué iba a pasar cuando Moisés parta de este mundo? Y Jehová Dios le habla por medio de Moisés, diciéndole de que Jehová Dios iba a levantar otro profeta como Moisés para que le hable al pueblo. Pero el pueblo pregunta a Moisés que cómo iban a saber ellos si Jehová hablaba por medio de esa otra persona que Dios iba a levantar. Y Jehová Dios le dice, escúchese, los leo, Deuteronomio capítulo 18, versos 17 al 22. Y Jehová me dijo, esto es Jehová Dios hablando con Moisés. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Esas no son mis palabras. Esa es la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18, versos 17 al 22. Claramente, Jehová Dios dice que si alguien o una persona o alguna organización habla, profetiza en su nombre, en el nombre de Jehová, y lo que dice esa organización o persona no se cumple o no acontece, esa es palabra que Jehová Dios no ha hablado. Esas no son mis palabras.
con presunción, dice, habló la organización o persona, Jehová Dios dice, no le tengas temor a esa organización o a esa persona, porque Dios no habla por medio de ellos. Esas no son mis palabras. Esa es la palabra de Dios. Y usted se preguntará, ¿cómo es? ¿Por qué es que las personas siguen esa organización? Y les digo por qué. Esta organización hace uso de un verso en la Biblia que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18. Y aquí es que viene el título del tema que le estoy exponiendo, que estoy presentando, que estoy compartiendo con ustedes en esta noche. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se lo repito. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. La organización de los testigos de Jehová, la Watchtower, usa ese verso y lo interpretan fuera de contexto. Y me imagino yo que le citan ese verso y solamente ese verso, ¿no? Con la esperanza, digo yo, no sé, con la esperanza de que la persona no vaya a leer el contexto de lo que está diciendo allí en Proverbios capítulo 4. Dios mío, ¿pero qué digo? Citan ese verbo y lo aplican fuera de contexto, como he dicho anteriormente y lo vuelvo a repito, porque los líderes de distrito, el cuerpo gobernante y todos estos fulanos saben que la persona tiene que aceptar ciegamente lo que les están diciendo. Y no puede cuestionar, no puede dudar, como dije anteriormente, de lo que dicen sus líderes. Tiene que ciegamente aceptar lo que ellos dicen. ¿Y saben por qué? Porque la organización no solamente controla el comportamiento de sus miembros, sino que también controlan lo que ellos pueden pensar. Ellos controlan el pensar de los miembros. Controlan lo que puedes hacer, lo que puedes pensar. Eso es una secta. Entienda claramente, amigo y amiga que me escucha. Pero si leemos el contexto de Proverbios capítulo 4, y donde dice el verso 18, que ese es el último verso que termina ahí en esa porción, vamos a descubrir verdaderamente de qué es que está hablando esa porción de la Escritura. Y se los leo para que ustedes entiendan. Proverbios capítulo 4, les voy a leer desde el 13 hasta el 19. Retén el consejo, dice el escritor Salomón. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. El buen consejo. No entres por la vereda de los impíos. Escuche por favor lo que les estoy diciendo. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala. No pases por ella. Apártate de ella. Porque no duermen ellos si no han hecho mal. Los impíos y los malos. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. El verso 17 dice: porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Y aquí viene el verso 18, en contexto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El verso 19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan.
por favor entienda claramente, amigo y amiga que escucha, esto que les estoy diciendo, esto que les estoy exponiendo, esa porción está haciendo una comparación o un contraste entre el camino de los impíos y de los malos en comparación, en contraste al camino de los justos. Eso y nada más que eso. Esa porción no tiene absolutamente nada que ver con cambios doctrinales. De ninguna manera. Pero esta organización se jacta que ellos y solamente ellos son los que tienen la verdad y que Jehová Dios habla solamente por medio de ellos. Aquí va la pregunta del millón. Aquí va la pregunta del millón, amigos. Siéntese, por favor. ¿Cómo es posible que Jehová Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios perfecto, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, cómo es posible de que Jehová Dios les dé información equivocada a la organización que según ellos es la que Jehová escogió para anunciar, para proclamar y predicar la verdad? ¿Cómo es posible que Jehová Dios les dé una interpretación hoy y mañana o pasado, después de un mes, después de un año, después de 3 años, le dé información o interpretación contraria y opuesta a lo que les dijo y les habló hace un mes atrás, un año atrás, 3 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, 50 o 90 o 100 años atrás? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Si esta es la organización que Jehová Dios escogió para proclamar, para predicar, para anunciar la verdad. Y cuando hacen estos cambios, vuelvo y repito que ellos le llaman, no, esta es la nueva luz, esta es una nueva revelación que Jehová Dios, en su misericordia, en su amor, y le dicen cosas así, está revelando ahora. O sea que hace un mes atrás, hace un año atrás, hace 15 años atrás, 20 años atrás o 100 años atrás, Jehová Dios, que es el Dios omnisciente, que todo lo sabe, se equivocó. Les dio información incorrecta a la organización que según ellos Jehová Dios la escogió para que proclamen, prediquen y anuncien la verdad. Eso, amigo, escuchen lo que les digo y entiéndalo claramente. Eso lo hace a Dios imperfecto. Eso lo hace a Dios un mentiroso. Y usted no se da cuenta de que lo están engañando. Le están lavando el cerebro. Una cosa entiendo claramente de lo que dice la palabra de Dios. Para Dios, Hebreos capítulo 6, verso 18, dice que es imposible, no difícil, escuche claramente, que es imposible que Dios mienta. Es lo único que es imposible para Dios. Hebreos 6, 18, busque su Biblia, léalo. Es lo único que es imposible para Dios hacer, mentir. Tito capítulo 1, verso 2 también dice que Dios no miente. Así que por favor, muéstreme un verso en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde Jehová Dios le dio información equivocada a sus siervos, a sus profetas. Un solo verso que dijo hoy es negro y un mes después, un año después, 100 años después, no era negro, es blanco. En ningún lugar va a encontrar tal cosa en la Biblia, porque Dios no se equivoca. Desde el fundador de esta organización, Charles Russell, hasta este día que estoy haciendo esta grabación, esta organización, mire, hoy, sábado, junio 7, esta organización
el cuerpo gobernante y los que siguen esa organización tienen espíritu de error por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que yo digo, no por lo que dice la iglesia evangélica, la iglesia protestante, la iglesia pentecostal, no, por lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios, como lo he dicho y lo repito 1,000,000 de veces, se interpreta ella misma en contexto. En contexto. Entonces, Dios no se puede equivocar. Esta organización y todas las organizaciones como estas, y hay muchas, que dicen, no, nosotros solamente tenemos la verdad, nosotros solamente interpretamos la Biblia correctamente y que sí, todo eso. Y comienzan a profetizar en el nombre de Jehová Dios. Y las profecías del fin del mundo, varias, no se han cumplido. Me da pena con estas personas que se han dejado engañar, que han creído lo que leí, ¿no? En el capítulo 14 de Proverbios, verso 15, que el simple todo lo cree, mas el avisado, ¿no? El prudente, el informado, tiene mucho cuidado con lo que acepta, con lo que cree y ve por dónde se encamina. No es que acepta todo lo que le dicen, ya porque son sinceros, no porque la Biblia, nosotros lo entendemos mejor, nosotros lo entendemos así, o algo por el estilo. La palabra de Dios se interpreta ella misma en contexto, vuelvo y repito. Les hago una pregunta. ¿Seguirás confiando en un guía que ha alterado un mapa para llevarte a un destino equivocado? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Seguirás confiando en un guía que ha alterado un mapa para llevarte a un destino equivocado? En el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 6, dice estas palabras. Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo Jehová no cambio. Así que no puede ser que Dios haya dicho, hoy es negro, a la organización que supuestamente le escogió para predicar, para anunciar, para proclamar la verdad. Hoy es negro. Y 10 años después, 20 años después, 50 años después o 100 años después. No. Tenemos nueva luz. Nueva luz tenemos, nueva revelación de Jehová Dios. No era negro. Era blanco. Ahora es blanco. Ya no es negro. Y usted ciegamente no duda ni cuestiona, ni investiga, ni se informa, sino que ciegamente acepta. Y acuérdese lo que dice el Señor Jesús. Acuérdese lo que dice Lucas 6:39. Y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y en el hoyo que habla ahí es el hoyo de la perdición eterna. No solamente literalmente, físicamente, eternamente, sino que el que está guiando ciegamente, sin entender, sin conocer lo que la palabra de Dios dice verdaderamente, está ciegamente guiando a otro ciego que acepta ciegamente lo que le dicen, lo que le proclaman, lo que le enseñan, lo que le predican, y los dos van a caer en el hoyo. Vuelvo y repito Malaquías 3:6, dice, porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulo 13, verso 8, dice estas palabras. Estas no son mis palabras. Esto es lo que dice Hebreos, capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Eso quiere decir que Jehová es el mismo desde el comienzo. Él es el mismo, fue el mismo ayer, Él es el mismo hoy y va a ser el mismo mañana por los siglos de los siglos. Y lo mismo dice en el Nuevo Testamento de el Señor Jesucristo. ¿A quién le vas a creer? A la organización que ha profetizado en el nombre de Jehová cosas presumidamente y que nunca se cumplieron.
o le vas a creer al Señor Jesús. Escapa por tu vida, amigo. Escapa por tu vida, amiga. Ora conmigo esta oración. Repite, las palabras no te van a salvar. Ponle fe. Ponle fe. Ora conmigo. Señor Jesús, gracias por llevar mis pecados en la cruz. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por resucitar corporalmente el tercer día para darme la esperanza de vida eterna junto a ti. Gracias que por medio de ti, Señor Jesús, puedo tener una relación personal con el Padre. Hoy, Señor Jesús, abandono la vida pecaminosa que me ha alejado de ti para nacer de nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, que Dios es mi Padre. Gracias, Señor Jesús, que tú eres mi único y exclusivo Salvador. Gracias, que el Espíritu Santo es mi ayudador, es mi consolador y el que me guía a toda justicia y a toda verdad. Gracias, que el cielo será mi hogar por la eternidad. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y usted dirá, ¿qué hago ahora? Hermano Osvaldo, ¿qué hago ahora? Amigo, que me estás hablando por medio de esta grabación, ¿qué hago ahora? Busca una iglesia donde se predica el evangelio completo, de una Biblia que no ha sido adulterada. Cómprate una Biblia que no ha sido adulterada. La Reina Valera de 1960, cómprala y léela. Empieza leyendo el libro de Juan. Léelo unas 3, 4, 5, 6 veces. Y después que leas unas 4, 5, 6 veces el libro de Juan, solamente el Evangelio según San Juan, lee el Nuevo Testamento desde Mateo hasta el Apocalipsis. Así mismo, unas 3 o 4 veces. Y después vete al Antiguo Testamento. Llénate de la palabra de Dios y ora. Orar es lo que acabamos de hacer, es hablar con el Padre, hablar con Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si nunca te llegó a conocer aquí en la tierra, no importa, tú no has perdido nada. Si has hecho la oración con fe, creyendo, confiando en la obra redentora del Señor Jesús, eres salvo, eres una nueva criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y escuche claramente. De modo que si alguno está en Cristo, no en una organización, no en una religión, no en una denominación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el nuevo nacimiento. Como habla Juan capítulo 3, y yo hice una grabación que está aquí en mi canal de YouTube, búsquelo y compártalo. Eso se llama nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga a ti, a tu hogar y a tu familia.